Extrema preocupación existe en el norte del país luego de que ministros aprobaron un reglamento que permite el ingreso y exportación de residuos tóxicos, incluidas las baterías usadas. Claro, y los críticos dicen que esto podría permitir que las bandas de narcotraficantes tuvieran libre acceso al ácido de estas baterías que usan para la elaboración de la cocaína. ¿Qué hay detrás de esta polémica norma? Cristian Venegas y Juan Carlos Araya con el reportaje. Para muchos, Chile está al borde de convertirse en un basurero de residuos tóxicos. Un reglamento aprobado por ministros de gobierno permite la exportación e importación de residuos peligrosos, entre ellos baterías usadas. Exportar residuos peligrosos es algo serio y puede ser muy complejo, y por lo tanto tenemos que pensar en el escenario actual y posible escenario futuro. ¿Cuál es el riesgo de abrir un mercado de residuos peligrosos? Expertos recuerdan que el ácido que usan las baterías es utilizado por las mafias que producen droga. Por eso son tan codiciadas las baterías, por el tema del proceso de la cocaína. Y lamentablemente nosotros tenemos varios pasos fronterizos que no va a haber un control. Si antes uno la encontraba botada, sería mucho más fácil pasarla, mucho más fácil conseguir la sustancia, tanto como para un proveedor como un consumidor. Si se modifica o se puede permitir o abrir algún caso el tema de la exportación, pararía como el incentivo del reciclaje. Un mercado desconocido, pero cuyas implicancias pueden afectar a comunidades enteras. En Calama los vecinos están preocupados. Por décadas el tráfico de baterías se instaló en la zona y ahora sospechan que podría volver con fuerza a sus calles. Estas son el botín favorito de las bandas narco, con nexos en Bolivia, que utilizan el ácido sulfúrico de las baterías para la elaboración de cocaína. Una realidad que conoce bien Marcela, dirigente vecinal de la periferia de Calama. En este sector generalmente hay muchos focos de incendio y el análisis está que algunos utilizan el sector como para quemar cobre y sacar el resto de cobre y también para hacer el proceso de aleaciones de el tema de las baterías en forma clandestina, porque hay muchos lugares de encuentro donde cambian ellos por baterías usadas el tema de la droga. Para entender la preocupación de los vecinos de la zona norte, hay que remontarse al pasado 14 de julio. En esa fecha, el Comité de Ministros aprobó el reglamento que permite la importación y exportación de residuos peligrosos, entre ellos las baterías usadas. Si esto se deroga, obviamente se cierra la planta, vamos a tener toda esta importación de todas estas sustancias que contiene la batería para comenzar a procesar la droga. Y eso en realidad a nosotros, en vez de ayudarnos, nos va a venir a perjudicar mucho más, porque vamos a tener la producción de droga acá y de sustancias peligrosas que van a andar en la calle, van a andar en cualquier barrio. Al ser ácido sulfúrico lo utilizan y lo transportan a países vecinos como Perú, Bolivia, y lo usan en la droga, porque la parte de la cocaína es ácido sulfúrico. El problema del nuevo reglamento, dicen los expertos, es que no tomó en cuenta que ya existe un decreto del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías usadas. Esto pese a que la ex ministra de Salud, Begoña Yarza, pidió su incorporación al texto, que hoy solo espera la firma del presidente Gabriel Boric. En el proyecto de reglamento se sacó. Nosotros planteamos reponer esto de forma explícita, ¿cierto?, del decreto supremo número 2 del MinSal, donde se prohíbe la exportación de baterías fuera de uso, ya que la derogación implícita de dicho decreto puede, si no lo hacemos, puede llevar a la confusión a los que lean el reglamento. Entonces yo creo que lo que abunda no daña. La posibilidad de que nuevamente Chile pueda vender baterías en desuso fuera de sus fronteras abriría el espacio para que mafias organizadas traten de apoderarse de la mayor cantidad de estos residuos que ya no serán reciclados. Siendo que aquí tenemos un lugar donde reciclarlo y cumplir con todas las expectativas, las normas sanitarias, medioambientales. Entonces sí, yo soy medioambientalista,
pero para mí es muy importante que se recicle, que se le dé un término final a esto. Desde hace 15 años opera en Calama Resimat, la planta de reciclaje de baterías y residuos plomados de todo el país, bajo las directrices del Convenio de Basilea, que Chile suscribió en 1992. Este convenio promueve el tratamiento de las baterías en desuso al interior de los países que las desechan. Al existir capacidad de tratamiento de residuos peligrosos cualquiera, en el país de origen, es muy importante que se desarrolle en esa línea para prohibir que los residuos peligrosos sean tratados en otros lugares que no sean el país. Si se modifica o se puede permitir o abrir algún caso el tema de la exportación, pararía como el incentivo del reciclaje. Es muy importante que cada país, lo que dice, ¿no es cierto?, Convenio de Basilea, cada país se haga cargo de sus residuos. En Resimat se generan al mes entre 800 a 1.200 toneladas de plomo metálico que luego se exporta a distintos países del mundo cumpliendo la normativa vigente. Llegan estas baterías en pallet, vienen ensunchadas, ya con este fin. Luego estas baterías pasan a este sistema de como cajón, ¿no es cierto?, para que a través de la grúa horquilla se carga en este sistema como ascensor que sube acá y se descargan las baterías. Y al descargar las baterías ahí comienzan a subir a través de esta correa transportadora al molino triturador que lo podamos observar ahí. Aquí en este molino triturador separan los tres componentes, ya lo que es el ácido, el plástico y el plomo. En el mismo comité de ministros del 14 de julio se aprobó otra medida que generó dudas. Hoy en día nos rige Basilea y este reglamento viene a homologarlo, digamos. Entonces, hoy hay un procedimiento de tránsito, etcétera. Hoy se pueden importar residuos para valorización. Pero dicho eso, quiero también decir que a la fecha de hoy jamás ha habido una solicitud de importación de residuos peligrosos para Chile, digamos. No ha habido ninguna. Y no vemos ninguna razón para que con este reglamento, que de hecho sube el estándar, esa situación cambie. El tema de la localización y el tratamiento eventual de los residuos peligrosos para efectos, por ejemplo, de valorización económica, como se plantea, nos parece que es algo que queda bastante en el aire. Porque nosotros necesitamos tener algunas definiciones sobre dónde ocurriría y bajo qué condiciones. Esto significa, según la información que a mí me entrega, puede significar grandes extensiones de territorio. O sea, esto no es un lugar muy acotado, muy limitado, sino que puede significar grandes extensiones de territorio. Y eso puede tener riesgos para distintas poblaciones, distintos sectores y tener implicancias más de largo plazo. Las dudas del ministro de Vivienda, Carlos Montes, no fueron despejadas en su totalidad. ¿Cómo venden estas baterías? ¿Quiénes las compran? ¿Y cuál es la siguiente cadena de este modus operandi que termina en el narcotráfico? Hace 2 años, el programa Modus Operandi reveló cómo los laboratorios narco de Cochabamba y Santa Cruz procesan pasta base de cocaína con ácido sulfúrico, obtenido por el tráfico de baterías desde Chile. Cadena delictual que parte con el simple robo de la batería desde un auto estacionado. En el norte grande, la primera línea delictual la conforman los llamados fumones, jóvenes en situación de calle, dedicados a robar baterías a cambio de droga. Quien conoció de cerca esta realidad es Jorge Matamala, quien hasta los 16 años estuvo atrapado por las drogas. Muchas veces para obtener el consumo que necesitaba en ese entonces, algunas eran por robo y bueno, la mayoría de las veces eran baterías. O sea, las buscaba, las recolectaba, juntaba y las intercambiaba por droga. Algo que es muy fácil de hacer. O sea, uno sale, encuentra y teniendo un proveedor uno se las lleva y ellos las reciben. Jorge se logró rehabilitar gracias al apoyo de la familia de María Matamala. Jorge era compañero del hijo de esta mujer y se fue a vivir con ellos. Con el tiempo se incorporó a un ballet folclórico. La cueca fue fundamental para su proceso de rehabilitación. Eso es lo que me hace llorar, porque me siento tan orgullosa de este niño, porque
Él era muy chiquitito cuando empezó con todo este tema. Él nos contaba cuando llegó a nuestra familia que él tenía como 8 añitos cuando empezó a meterse en esta cosa sin contar con el apoyo de nadie. Pero, como dice, mi hijo estuvo ahí para hacer, entre comillas, su tabla de salvación. Pero Jorge está preocupado por el proyecto de nuevo reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos que podría ser aprobado por el Ejecutivo y que por ahora está en evaluación en el Ministerio de Salud. Es como escribir un cuaderno y arrancar la hoja. Sí, lo hizo mal, ¿entiendes? No sería algo que les pone como un tope o un límite. Sería algo muy libre. Sería como, no sé, salir a un almacén y comprar un chupete. Nos vimos en la obligación de colocar uno de estos carteles. Este va a ser el primero porque queremos colocar en las avenidas principales este tipo de carteles. No sé si para amedrentar la delincuencia, pero sí para que la autoridad cuando pase por este sector se dé cuenta que tenemos una problemática. Maritza López de la Junta de Vecinos Inti Raymi de Calama ha socializado el tema con sus vecinas y no descarta movilizaciones para impedir que la norma sea aprobada por el Ejecutivo. Hola señoras, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Traigo visitas, un poco para comentarles, para contarles cómo nosotros nos juntamos de vez en cuando, y no tan solo acá, sino que en la calle, a hablar todos estos temas que nos interesan y nos importan. Las autoridades son quienes revisan los decretos, las leyes, los regulan. Hay un servicio de medio ambiente que en realidad tiene que venir acá a Calama a conocer cómo estamos viviendo nosotros, sobre todo el sector poniente de Calama, que en muchos lugares están convertidos en basurales. Entonces vamos a tener residuos tóxicos, nos vamos a ver mermados en cuanto a la plantación también de especies arbóreas, porque va a estar la tierra contaminada. No tenemos por qué ni perjudicar nosotros nuestros ecosistemas, ni por qué perjudicar otros ecosistemas de otros países. La idea es que nosotros podamos, como dice usted, en comunidad conservar lo que tenemos y, si es posible, tratar de expandir los puntos verdes y tratar de limpiar nuestra ciudad. El ácido de las baterías, todo el mundo sabe que es para procesar cocaína, entonces vamos a empezar a ser productores. Para los jóvenes, por desgracia, que están con este tema, va a ser un flagelo horrible para su familia, porque la familia, habiendo una persona que consume, obviamente la familia se destruye. Más allá de todas las preocupaciones de los vecinos de Calama, ese pasado 14 de julio los ministros votaron a favor del reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos. Más lo que reducimos la derogación del artículo que deroga el decreto que prohíbe la exportación de baterías. Así que eso está en la nueva versión del reglamento que enviamos hace unos días. Tomamos contacto con el Ministerio del Medio Ambiente para corroborar si esta indicación fue incorporada efectivamente al reglamento, pero no obtuvimos respuesta del organismo. Por ahora el reglamento permanece en el Ministerio de Salud y de ahí deberá volver al Ministerio del Medio Ambiente. La última firma la debe estampar el presidente Gabriel Boric. Con este trabajo del equipo de reportajes comenzamos ya a despedirnos de esta edición de Mega Noticias Prime. Pero, Juan Manuel... Viene, hijo del desierto, y estamos esperando, ¿no? Hoy está muy bueno. Estamos. Sí. Temprano, a las 7 de la mañana nos esperan en Radio Infinita. A las 6 de la tarde nos juntamos con Andrea y después Mega Noticias nos vemos todo el rato. ¿Alguna queja? Yo también te quiero. Que estés muy bien. Buenas noches. Mega Noticias.